Bendiciones a todos en el nombre de Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Muy bien, hermanitos y hermanas, confiando siempre en la gracia y la bondad de Dios para con nosotros. Reconocemos que Dios es bueno, Dios es grande en su amor, en su misericordia, en su bondad. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Estamos firmes porque Dios es bueno. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Esta tarde sea una tarde de bendición, una tarde de victoria, de triunfos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Le damos a Él siempre nuestros agradecimientos por la vida buena que tenemos, la paz y el gozo que surge en nuestro corazón. Y esta paz y este gozo, hermano, surge en relación al Dios de gloria, al soberano, al poderoso. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. El Señor nos permite también, hermanos, meditar en su bendita palabra. Y siempre, como he dicho, ¿no?, que para mí siempre es un honor, un privilegio poder saludar al pueblo de Dios. Así que te saludo al pueblo del Señor y también a las familias y amigos. Sean todos bendecidos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ver Lucas capítulo 15. Vamos a leer un versículo. Lucas capítulo 15. Y leemos dos versículos, 31 y 32. Yo creo que una porción muy familiar, muy conocida, pero que Dios el Señor hable a cada uno de nosotros en su bondad, pues siempre Dios quiso instruir a su pueblo para que nosotros seamos edificados. Recuerde que Jesús siempre con sus discípulos, los apóstoles, aquellos que fueron llamados, yo los llamaba aparte, les daba la palabra, les daba la enseñanza y aquellos hombres eran edificados. Igual nosotros en Cristo Jesús siempre somos edificados con la bendita palabra del Señor. Hasta este momento Dios nos ha permitido meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Capítulo 15, Lucas, versículo 31 y 32. Damos lectura a la palabra del Señor, amados hermanos. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por la bendición que nos concedes una vez más de estar en tu presencia y pedirte, Padre, que a través de esta palabra hables a cada uno de nosotros, seamos instruidos, enseñados. Deja el consejo divino en nuestro corazón. Rogamos también la intervención del Espíritu Santo para que ministre a cada vida, a cada alma en Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador. Bendito sea Jesús. Muy bien, hermanitos, y de acuerdo a lo que hemos leído, yo creo que el tema sería, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ese sería el tema. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor. Dice en las Santas Escrituras, en el capítulo 15, el versículo 11, allí nos narra, dice, y también dijo: un hombre tenía dos hijos. Y es precioso ver cómo en las Escrituras encontramos un sistema de enseñanza de parte de nuestro Dios. Enseñó de diferentes maneras, por parábolas, a veces tomando objetos para ilustrar y dejar una enseñanza espiritual, una verdad espiritual. Gracias al Señor que nosotros a través de esta palabra y a través también de la ayuda del Espíritu Santo hemos venido siendo ministrados por la palabra. Hemos venido aprendiendo gracias al Señor
Y si nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, quiero decirle que esa es la obra del Espíritu Santo, porque no se pueden entender las cosas espirituales si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Por eso es que se recuerda a usted Nicodemo cuando el Señor le habló del nuevo nacimiento. Nicodemo andaba lejos de las verdades espirituales, pero el Señor, gracias en su misericordia, en su bondad, pues le instruye. Y se recuerda cuando el Señor le dice a Nicodemo que para entrar al reino del cielo, de los cielos, el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Entonces él dice, ¿cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible que puede nacer un hombre siendo viejo? Entonces el Señor le dice, tú siendo maestro no entienden estas verdades. Pero fíjese que gracias a Dios, como le digo, que nosotros en Cristo Jesús y por su gracia, su bondad y su misericordia hemos venido entendiendo las Escrituras, y a través de la intervención del Espíritu Santo. Aquí dice la Biblia, dice que un hombre tenía 2 hijos. Yo vamos a ver, hermanitos y hermanas, acerca de esto. Porque se dice a veces en el ambiente cristiano, en líderes religiosos, a veces dicen que todos son hijos de Dios. Y yo creo que no, a través de las Escrituras no todos son hijos de Dios. Podrían ser criaturas de Dios, porque es la creación de Dios, pero hijos de Dios solamente si usted lee en San Juan, en el capítulo 1, allí se nos dice, vamos a ver capítulo 1, versículo 12, dice, fíjate, yo quiero comenzar acá con una verdad, dando inicio lo que Lucas dice, un hombre tenía 2 hijos, y aquí dice, vamos a ver, capítulo 1 de Juan, versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, dentro de la creación, dentro de los hombres, dentro de la humanidad, dentro de la raza humana, a todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, a estos el Dios Padre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el Hijo de Dios, el que cree en Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, que es el soberano, que es el poderoso, que perdona pecados y se recibe en el corazón, entonces el Dios Padre nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, y dice, y estos son engendrados no por voluntad de varón o de sangre, no, que es por voluntad divina, voluntad de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, y aquí comienza la verdad para nosotros, el Hijo de Dios es engendrado por Dios. Oiga bien, el Hijo de Dios es engendrado por Dios. Entonces, cuando versículo 11, capítulo 15 de Lucas dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. O sea, que este hombre había engendrado 2 hijos. Y estos hijos, vamos a hablar con respecto a la vida natural. Un padre tiene, especialmente acá, tiene estos 2 hijos y son hijos biológicos. Ahora, hermano, hermana, un padre puede negar a sus hijos, puede abandonarlo, pero biológicamente sigue siendo padre, sigue siendo padre. El hijo también puede decir, mire, yo no tengo padre, no conozco padre, pero en sí tiene que haber alguien que lo engendró, y ese es el padre biológico. Como digo, quizás muchos padres abandonaron sus hijos, pero eso no quiere decir que no siguen siendo padres biológicos.
y eso nadie lo va a quitar. Se termina hasta que el padre muere. Entonces se termina esa relación de un padre de un hijo biológico. Entonces, ahora en Cristo Jesús, en la vida espiritual, si usted y yo fuimos engendrados por Dios Padre, recuerde que Dios Padre es eterno. Y entonces, si Dios Padre es eterno y usted y yo somos hijos de Dios, entonces vamos a ser hijos de Dios por toda la eternidad. Entonces, porque es engendrado por Dios. Y llevamos la naturaleza divina de Dios. Entonces, un hijo de Dios, hermano, y esto yo quiero que quede bien claro, el hijo de Dios se aparta del mal. El hijo de Dios quiere tener una vida que sea aceptable a su Dios. El hijo de Dios, allá en su ser, en su interior, anhela agradar al Padre, tener una relación, tener una comunión con el Padre. Ese es el hijo de Dios en relación a la vida espiritual, porque si usted y yo hasta este momento estamos perseverando, es porque la vida de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo y el poder de Dios está en nosotros, y eso me hace que usted y yo anhelemos la relación, la comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor, porque Él es nuestro Padre. En el fondo de todo esto, hermanos, tenemos un Padre, y ese Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, da paz y gozo en nuestra alma. Y yo creo, hermanos, que esa relación no se va a terminar, porque si usted y yo fuimos engendrados por Dios, que es eterno, entonces nuestra relación con Dios implica eternidad. No es que se va a terminar, hermano, la relación con el Señor en un momento de nuestra vida. No, si usted es engendrado por Dios, tenemos vida eterna. Por eso dijo el Señor: yo doy vida eterna, vida eterna. Cristo da vida eterna. El que tiene vida eterna es porque tiene a Jesús en su corazón y tiene una relación por la eternidad. Entonces pueden venir situaciones adversas, situaciones difíciles, aún pensamientos que pueden apartar al Hijo de Dios por un periodo, pero en el fondo es hijo de Dios, es hijo de Dios. Y de una u otra forma Dios va a operar para traer aquello que se ha apartado. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en este capítulo 15 de Lucas, en esta parábola. Dice la Biblia, entonces fíjese bien, ya partiendo, que los dos muchachos, los dos hijos, tenían un padre biológico. Entonces, pero uno de ellos, el menor, le dijo al padre: Padre, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Y el padre se lo da. Aquí no vemos que el padre le dé un consejo y que le diga: hijo, mire, si usted se aparta de acá, aquí tiene todo, aquí tiene el amor del Padre, tiene todo, tiene pan, tiene techo, tiene amistad, tiene consejo, tiene lo que yo le puedo dar como padre. Sin embargo, no nos narra las Escrituras, ¿no?, que el padre le hubiera dado un consejo, sino que el padre accede, ¿no?, a la petición del hijo menor. Y entonces dice la Escritura que él recibe la herencia. Al recibir la herencia, él se va, se lleva todo. Sin duda, pues la herencia, ¿no?, que él lo vende, y al venderlo, pues toma el dinero y parte, deja su casa, deja a su padre, deja a su familia. Y oiga, y esto es lo que yo quiero que nosotros aprendamos, hermanos y hermanas. Aunque este muchacho, el hijo menor, se fue de su casa, pero biológicamente el padre seguía siendo padre de él. Aunque se apartó de la casa de su padre, él seguía siendo hijo de su padre. Aunque estaba por allá lejos, alejado quizás de los consejos
alejados de la vida, del ejemplo que el padre le había dado. Entonces, pero no quiere decir que no era hijo biológico de acá, que lo narra las Escrituras en el versículo 11. Porque dice, un hombre tenía 2 hijos y uno de ellos pues se va, el menor se va y el mayor se queda. Entonces, hermanos y hermanas, dicen las Escrituras, y aquel muchacho se va con su herencia, deja su casa, deja su padre, deja todo y se va por lejos de la casa. Y estando allá, lejos de su casa, comenzó él a derrochar su herencia, a tener ahí fiestas con los amigos y aún dice con rameras, o sea, que tuvo una vida desordenada, eso es lo que él quería, pero quiero que quede claro que en el fondo de todo esto había un padre que estaba allá en su casa y que estaba, el padre no había cambiado de su posición, pensaba el padre en aquel hijo que se había salido, que se había ido, que había dejado su hogar. Entonces aquel muchacho, estando allá, dice la Biblia que se le terminó el dinero. Y al terminarse el dinero se acabaron los amigos, se acabaron las fiestas, se acabaron las parrandas, se acabaron todo aquello que traía a su alma o a su cuerpo una delicia. Él se deleitó en el mundo fuera de la casa de su padre, eso es lo que él quería. Y dice la Biblia, oiga, el ejemplo que las Escrituras nos da a través de esta parábola es que cuando se pierde todo, cuando él ya no tiene nada, lo ha gastado todo, hay que añadirle la hambruna que vino en esa época, porque dice que vino una hambre. Oiga, es que la vida, hermano, la vida así es, la vida así es, la vida así es. A veces, hermano, cuando un hijo de Dios se aparta de la bondad, de la fe, del camino del Señor y se aleja de Dios, le vienen cosas peores. Y estando en una condición peor, le vienen otras cosas más peores que hacen más difícil la vida y le trae amargura, le trae dolor, le trae angustia. Sin embargo, siempre no se olvide que hay una relación como padre, como hijo. Este muchacho, estando allá, que ya no tenía nada, se le terminó el dinero, se le acabaron, se le retiraron las amistades, los amigos. Ahora él queda solo y además de eso, sin dinero, ahora la hambruna que ha llegado a esas tierras donde él estaba. Entonces dice, él se acercó a uno de los ciudadanos de esa región y este señor lo mandó a él a cuidar cerdos. Oiga, lo más difícil, el trabajo más, ¿qué le puedo decir, hermana, hermano, amigo, familias? Está bien que lo hubieran mandado a pastorear o a cuidar ovejas o gallinas, pero cerdos, un animal inmundo. Ahora, hermano, pongamos este ejemplo, ¿no? Que un hijo de Dios, en un siervo de Dios, especialmente un hijo de Dios, ¿no? Y que llegue en esta condición de hacer algo que es desagradable a Dios, cuidar animales inmundos. Entonces dice la Biblia que allá él, dándole comida a los cerdos, no tenía él qué comer. Y dice que anhelaba la comida de los cerdos, o sea, las algarrobas, como dice la Biblia. Oiga, llegó este muchacho a una condición tan deplorable, tan miserable, que llegó hasta el nivel de desear comer el alimento de los cerdos. Qué terrible, hermano, cuando un hijo de Dios se aparta del camino y deja
las sendas que el Señor le ha otorgado, la relación, la comunión que el Señor le ha dado. Hermano, en Cristo Jesús tenemos vida en abundancia, tenemos el pan, tenemos la comunión, tenemos el amparo, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos todo a nuestro favor y nada nos va a faltar cuando estemos en la casa de nuestro Dios, de nuestro Señor, y estemos bajo la dirección y bajo el consejo divino de nuestro Padre Celestial. No puede haber nada más, hermano, gozo en nuestra alma, en nuestra vida, estar sujeto a la palabra de Dios y estar sumiso a la buena voluntad de Dios y no desear apartarnos de la casa de Dios en el cual nosotros nos deleitamos, nos gozamos en la presencia del Señor. Este muchacho dijo: Padre, deme lo que a mí me corresponde. Deme mi herencia. Como pareciera ser que ya se había aburrido de trabajar, ya no quería tener el consejo del padre. Y dijo: yo estoy mayor, yo soy adulto, puedo dominar mi vida, puedo administrar mi vida. Me voy a deleitarme, voy a administrar lo que me corresponde a mí. Y se fue. Y las consecuencias de haberse apartado de la casa de su padre, del consejo de su padre, de la autoridad de su padre, le trajo dolor en su vida. Y dice la Biblia que estando él en esa condición, volviendo en sí, dice. Oiga, a mí me llama la atención esas palabras. Volviendo en sí. O sea, fíjese bien, el muchacho, el hijo menor, está dándole comida a los cerdos. Y los cerdos están gozando, se están deleitando. Y él desea esa comida. Y él piensa y hace una relación de su posición. Él ve a los cerdos comiendo, deleitándose de la comida natural, pero él ve hoy que lo que él desea, lo que él anhela, es la comida de un cerdo. Y de allí piensa él y dice, porque dice la Escritura, y volviendo en sí, recapacitó, pensó y dijo: me levantaré y volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren lo que piensa este muchacho. Por eso le digo que él no había perdido, siempre estaba como hijo de su padre. Es cierto que se había apartado de la casa, de la administración, de la autoridad, del consejo de su padre, pero no había dejado de ser hijo biológico de su padre. Por lo tanto, él tenía la oportunidad de levantarse, de reconciliar, de pedir perdón, venir a su padre y decirle: Padre, he pecado contra Dios o contra el cielo y he pecado contra ti, perdóname. Eso es lo que dice las Escrituras. Él piensa que está retirado fuera de la casa y dice que en la casa de mi padre cuántos jornaleros hay y que tienen el pan. No hay necesidad, por eso que las Escrituras son dejadas para nuestro consejo. No hay necesidad de llegar a esos niveles de miseria espiritual para poder recapacitar y poder meditar. Usted y yo tenemos
la guianza del Espíritu Santo, el Señor nos da discernimiento de las cosas. A través de las Escrituras podemos sacar conclusiones, evidencias de que el que se aparta de la gracia y de la bondad de Dios no le va a ir bien, le va a ir mal, le va a ir mal, le va a ir mal. Las consecuencias de la desobediencia a Dios se pagan en esta tierra, se pagan en esta tierra. Ahora, como hijo de Dios, porque dice lo que leíamos en San Juan, en el capítulo 1, versículo 13, que dice que son engendrados por Dios Padre. O sea, es una actividad divina, un hecho divino. Usted y yo fuimos engendrados por Dios. Vuelvo a repetir, tenemos vida eterna. Y quizás muchos hijos de Dios pueden haberse apartado del camino, pero siguen siendo hijos de Dios, y Dios no va a permitir que terminen esa vida y que tengan consecuencias fatales, porque es hijo de Dios. El Hijo de Dios ha sido comprado con la sangre preciosa del Cordero, le pertenece a Dios, sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no va a perecer para tener un castigo eterno, porque ya Cristo Jesús pagó el precio, llevó el castigo en su cuerpo para que nosotros ya no seamos hijos de ira. Ahora usted me puede decir, bueno, pero si se apartó del camino de Dios y ya no regresó, entonces ese hijo de Dios se fue al infierno. No, señor, no, señora. Un hijo de Dios no puede ir al infierno, porque los que van al infierno son los hijos del diablo. Eso es lo que dice las Escrituras, que fue el lago de fuego fue preparado para el diablo, para el anticristo, para la bestia, para todos aquellos ángeles caídos que van a tener el castigo perpetuo, y para los mentirosos, para los que aborrecieron, para que desobedecieron la voz de Dios, que no evaluaron el llamado de Dios. Entonces el Hijo de Dios puede apartarse, pero va a tener el momento, la segunda oportunidad de reconciliar. Eso es lo que dijo este muchacho. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, que es lo mismo decir contra Dios, y contra ti, perdóname, acéptame, pero yo no quiero ser como un jornalero como estos. Y dice la Biblia, y aquel hombre se levantó. Dice, aquel muchacho se levantó y vino a la casa de su padre. Oiga, y dice que el padre de lejos lo vio, lo encontró, lo besó y dijo: pónganle vestido, pónganle un anillo y calzado, y hagamos fiesta, y maten el becerro más gordo, porque mi hijo, y eso es lo que dice versículo 32, dice: porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios siempre va a estar sobre los hijos de Dios, y puede hacer que un hijo de Dios tenga un paso de desobediencia, pero Dios lo va a restaurar, Dios lo va a levantar, Dios hará que ese muchacho perdido, ese hijo, vuelva otra vez a los planes, a la reconciliación con su Dios, porque es hijo de Dios. Ahora él falló, y se fue al mundo, se fue a todo, de tu herencia. Pero llegó un momento que él pensó: no, yo tengo mi padre, yo tengo mi casa. ¿Se recuerda usted que el Señor a los discípulos le dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay? En una oportunidad los discípulos le dijeron al Señor: Señor, todos están yendo
Y el Señor le dice, ¿vosotros queréis iros también? Y ellos dijeron, no. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque ellos habían nacido de nuevo. Ellos habían reconocido la vida en Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Muchos vienen detrás del Señor y disfrutan los beneficios del Señor. Quiero decirle algo. A veces uno puede equivocarse y pensar que tal vez una persona por ahí anda predicando el Evangelio y hay milagros y hay prodigios y hay salvación. Y posiblemente no sea un hijo de Dios. Porque dice las Escrituras, y en aquel día me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, predicamos tu palabra. Y el Señor les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El Hijo de Dios es conocido. El Señor le dijo a los 70 cuando venían con gozo, con alegría, de que los demonios se sujetaban a la palabra que el Señor les había dado, la autoridad que Cristo Jesús les había dado. Y el Señor le dice, no se regocijen por eso, regocíjense porque su nombre están escritos en el libro de la vida. Ustedes son conocidos en el cielo, allá arriba. Eso, ahí está el deleite. Y eso debe ser nuestro deleite. En nuestra vida en Cristo Jesús. Así es que el consejo divino, hermano, hermana, no podemos salir de la casa de Dios, de la cobertura de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, engendrados por Dios que es eterno para tener vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, vida eterna. Jesús dijo, yo soy la vida eterna. Gloria a Dios, gloria al Señor. Oiga, un ejemplo más. El Señor le dijo a Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos. Pero yo, oiga bien, pero yo he orado, he clamado a mi Padre para que tu fe no te falte. Y dice la Biblia que en un momento Pedro negó al Señor, o sea, así en una forma figurada, se apartó del Señor, negó a su Dios, negó a su Salvador, y teniendo revelación divina, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor, bienaventurado eres, porque esto no te lo dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con una revelación divina dada de lo alto. Ahora Pedro niega al Señor, o sea, se apartó un instante, pero Dios lo restaura, porque Pedro ya era uno de los que el Padre había levantado, había traído para que Cristo Jesús lo perdonara y le diera vida eterna. Ahora, a la par de él había otro llamado Judas. Y es una gran diferencia. Judas estaba allí con ellos. El Señor en una oportunidad manda a los apóstoles y les da autoridad y poder sobre los demonios. Y Judas ha debido a predicar ese evangelio de gloria. Y seguramente en la autoridad de Jesús echó fuera demonios y sanaron algunos enfermos. Pero Judas era hijo del maligno, eso dice Juan. Y Jesús también lo dice. Los que me diste, a todos los he guardado. Se perdió el hijo de perdición. En otras palabras, se perdió el hijo del diablo. Ese Judas no era hijo de Dios, porque si hubiera sido hijo de Dios hubiera tenido lo que Pedro tuvo. Sino que el Señor le dice, lo que te has propuesto hacer, hazlo pronto. O sea que no hubo el consejo de decirle, mire Judas, oiga, piensa lo que va a hacer.
Mire, las consecuencias no. Lo que has propuesto hacerlo, hazlo, le digo. Vea usted la diferencia. Entonces, volvamos una vez más a esta parábola. Que el hijo menor dice, volveré a mi casa, a mi padre. Pero ya no como hijo, no como un jornalero. Porque he fallado, he pecado. Pero oiga, aquí está la misericordia y el amor del padre cuando vio a su hijo que venía. Sale al encuentro, lo abraza, lo besa y él da la orden en base a su misericordia. Vístanlo, a ver en qué condiciones de harapiento venía, hediondo venía del mundo. Y el padre dice, vístanlo y pónganle un anillo. O sea, el anillo es el sello de la autoridad del padre en la casa. Pónganle calzado. Y además de eso, hagamos fiesta. Porque el que se había perdido ha sido hallado. El que consideraba muerto ahora ha revivido. Mire el gozo del padre cuando ve a su hijo y lo recibe. Y en ese fiestón están, que el padre y los siervos de la casa están regocijando cuando dice que el hijo mayor venía del campo del trabajo. Y cuando llegó cerca de la casa, encontró que había una fiesta y preguntó, ¿y qué es esto? ¿Qué es eso de la música? ¿Y qué es eso de la danza? Y le dijeron, tu hermano ha vuelto. Y él se enojó. Él se enojó. Una vez uno dice, ¿tenía razón este muchacho de enojarse? Quizás no, tenía razón. Porque pareciera ser que como que era una recompensa lo que el padre estaba haciendo de que su hijo se había ido a tirar el dinero, la herencia. No, el asunto es que la misericordia, el amor del padre es incomparable. No, nadie puede, hermano, es bien difícil. Hay que ser padre para entender el amor de padre. Porque este muchacho, fíjese, mire, quiero leerle. Le dice, versículo 27, le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Leo versículo 27 del capítulo 15 de Lucas. Le están diciendo los siervos, los trabajadores, al hijo mayor, tu hermano ha venido. Versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Oiga, ese es que el amor del padre sobre su hijo menor, sobre su hijo mayor. Hijo, venga, entre. Porque dice, se enojó, pues no quiero entrar. Y como digo, quizás, no sé, pues, ayúdeme usted en esto. ¿Tenía razón el hijo mayor? Quizás sí. Porque él allá trabajando duro, haciendo cosas. Y ahora que el otro, mal educado, mal agradecido, ha venido y le hacen fiesta. O sea, no es para que usted y yo también pensemos, vamos a ir al mundo y cuando venga, el Padre me va a hacer un gran fiestón. No, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en nuestro corazón de no separarnos de la gracia y de la bondad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces dice, seguimos leyendo, hermanos, mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, oiga esta expresión, cuando vino tu hijo, mire, aquí no le dice cuando vino mi hermano, y si en verdad estaba enojado,
Cuando vino tu hijo, o sea, ahí el hijo mayor está rompiendo, no acepta la relación como hermano. Porque él allá trabajando dice, nunca me he comido un cabrito con mis amigos. Y cuando vino tu hijo, o sea, él le hubiera dicho, cuando vino mi hermano, mi hermanito. Muchos somos así. Tal vez un hermano se perdió y se fue por el mundo y con el tiempo viene, ya viene otra vez este mundano, este pagano. No, porque no conocemos el amor del Padre, la gracia, la bondad y la misericordia. Es que el amor del Padre es incomparable, especialmente el amor del Padre, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Si oiga bien, nosotros siendo malos, siendo pecadores, blasfemos contra Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros. De mí, de usted. ¿Cuánto tiempo anduvimos perdidos, apartados, haciendo cosas desagradables? Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios me amó, Dios me amaba y vine a través de la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. Y hoy tengo vida eterna en Cristo Jesús, que es mi Dios, mi Señor y Salvador. Y reconozco a mi Padre Celestial como mi Padre bueno, mi Padre que todo me ha dado y todo me otorgará. Y nada me faltará estando en la casa de mi Padre. Porque dice la Biblia, y la misericordia de Jehová me seguirán por todos los días de mi vida. Y estaré en la casa de Jehová todos los días. Esa es la gracia, la bondad y la misericordia de Dios Padre para con sus hijos. Sin embargo, el muchacho mayor se enojó. Y dijo, este es tu hijo. Pero el padre lo exhorta. Versículo 32 le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano. Y que ese es el amor de Dios, hermano. El Dios Padre amaba a su hijo mayor, a su hijo bueno. Este es tu hermano, le dice. Hacer fiesta, regocijarnos, porque este es tu hermano era muerto. Entonces, yo pienso, ¿no?, que el hermano mayor se hubiera gozado cuando vio a su hermano que viene allá otra vez a la casa, abrazar a su hermanito, hermano, te recibimos como la familia, aquí trabajemos juntos, ya no te aparté, ojalá que esto te haya quedado de experiencia, ya no piense separarse de esta casa, yo aquí estoy, a mí nada me ha faltado. Sin embargo, él le dice, yo tanto tiempo te he obedecido, he trabajado contigo y nunca me he comido un cabrito con mis amigos. ¿Y qué le dijo el padre? Hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Todo esto mío es tuyo. Lo que pasa es que el hermano mayor era lento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos en la casa del Señor y no tenemos la bendición de disfrutar lo que Dios nos ha otorgado? ¿Cuántos? Espero, hermanito y hermana, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Usted y yo estamos en la casa de Dios. No los hemos separado por misericordia, por gracia y por bondad. Y quizás han venido pensamientos, pues actitudes tal vez de situaciones que se mueven alrededor y usted ha pensado, ya no sigo. Pero no se ha apartado de Dios. Aquí todavía sigue perseverando en la casa de Dios, sirviendo en la casa de Dios, amando a su Dios, trabajando duro en la casa de Dios. Pero quizás no disfrutamos las bendiciones. Este muchacho allí estaba en la casa y todo le pertenecía. Y como le dijo el padre, todo esto es tuyo. En otras palabras, nunca me has pedido. Toma un cabrito y deleítate con tus amigos. Es tuyo. Esa es la bendición para los hijos de Dios. Gracias al Señor, hermano. La misericordia de Dios Padre para con sus hijos. Pero esta palabra que no sea como instarlo o invitarlo, no, que se vaya por el mundo y que allá le pase lo que le pase y después vuelva, no. Tratemos la manera
de perseverar en el llamado de Dios. No los apartemos de la casa de Dios, porque aquí está lo mejor. Quiero decirle, con esto termino, la venida de Jesús está cerca, así que un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y lo veremos a Él en las nubes. Los encontraremos con Él en las nubes, y allí tendremos la bendición perpetua que por toda la eternidad, con un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, seremos semejantes a Él. Esa es la bendición perpetua que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso es que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida eterna. Usted y yo fuimos engendrados por Dios Padre, Dios eterno. Entonces somos hijos por toda la eternidad. Bendito sea mi Dios. Mi Señor, bendiciones a todos hermanos de aquí, desde Australia, Misión Cristiana Elim. Saludo a todos los hermanos alrededor del mundo, a las familias. Bendiciones a todos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén, amén, amén.